Muy bien, y recibimos a nuestra primera invitada, concejala reelecta, Fernanda Gigliani. Fernanda, bienvenida. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Bueno, la gente ratificó tu trabajo y me parece meritorio, ¿no? Porque fue un contexto adverso para el sector político de ustedes y sin embargo saliste airosa de esta situación. Sí, con un partido pequeño, sin grandes estructuras, de hecho peleando contra las grandes estructuras dentro del Frente Juntos Avancemos, quedar en un segundo lugar, sí, es un espaldarazo por parte de la ciudadanía, en un contexto donde, lo habíamos charlado con vos en su momento, bueno, venían las caras ligadas a los medios de comunicación, la gente famosa, por así decirlo, y bueno, es un poco una reivindicación a la militancia, al trabajo sostenido en el Consejo y la coherencia política a lo largo de estos 12 años, va a ser 12 años ya que soy concejal. Recuerdo aquella frase que me quedó grabada cuando dijiste, por ahí soy la más peronista que los peronistas. Digo, en este nuevo desafío, ¿te planteas ser una referente de la reconstrucción del peronismo en la provincia? Bueno, creo que la ciudadanía nos ha dado ese lugar también, ¿no? Quedar en un segundo lugar dentro incluso de grandes espacios políticos que quedaron sin representación legislativa, es decir, sus candidatos ni siquiera pasaron el piso para poder competir en la general. Creo que nos coloca en ese lugar que además entiendo que es un lugar de responsabilidad, de recuperar la identidad de lo que llamamos el campo nacional y popular, ¿no? Que claramente tuvimos un escenario absolutamente adverso en los 3 niveles, ¿no? Así que creo que hay que tomar nota, creo que hay que hacer autocrítica, porque uno tiende naturalmente a enojarse con el electorado, ¿no? Y lo que hay que hacer en este contexto es justamente pensar por qué la ciudadanía elige como elige, a veces uno comprendiendo que hasta elige en contra de sus propios intereses, como en el caso de Milei, pero bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó hasta acá para que haya este resultado electoral? Y por supuesto, creo que hay un sector de la población rosarina que busca una representación que nosotros tenemos que ejercer con absoluta responsabilidad en un contexto, bueno, de una segunda gestión de Pablo Habkin, ¿no? Hay un planteo que apelando a tu franqueza, que es una característica tuya, últimamente se empiezan a plantear por qué la gente votó a Milei y no se preguntan por qué no nos votó a nosotros en el caso del peronismo. Digo, cuando vos haces ese análisis, yendo a lo medular, digamos, ¿por qué pensás que los sectores vulnerables, los sectores jóvenes, optaron por una alternativa muy diferente a lo tradicional? Mira, yo creo que no cumplimos en la totalidad con el contrato electoral. Y creo que lo charlamos también con vos en su momento. Cuando la derecha se equivoca, comete errores, miente o no cumple el contrato electoral, la sociedad en general es mucho más benévola. Ahora, cuando los proyectos que se dicen nacionales y populares no cumplen el contrato electoral, cometen errores y demás, el pueblo lo considera una traición. Y yo creo que es lo que pasó acá. Gran parte de la ciudadanía la estaba pasando mal, por supuesto que uno no puede hacer un análisis facilista, por supuesto que estuvo la guerra de Ucrania, la sequía, la pandemia, todo eso estuvo, pero yo, y lo digo como militante del Frente de Todos, sentí también que había una gran deuda en cumplir el contrato electoral por el cual fuimos a pedir el voto para Alberto y Cristina, y entiendo que eso se paga caro, y lo pagamos caro. Entiendo que remontamos la elección porque Sergio Massa, siendo ministro de Economía, y esto lo han dicho todos los analistas, tuvo sin duda una buena performance electoral dentro del contexto, pero bueno, no nos alcanzó. No nos alcanzó. Entiendo por ahí a ciertos sectores jóvenes a los cuales hoy la política no los interpela, los discursos que se emiten desde la política no los interpelan. Algunos hablan de, como en mi caso, el enamoramiento que en su momento me llevó de la política de Néstor y Cristina, de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Bueno, esos jóvenes no saben, no lo vivieron y viven lo que están viviendo hoy. Entonces es difícil enamorar desde la política. Sí me preocupa, intento darle vuelta para intentar comprender aquellos sectores que no son adolescentes, que no son jóvenes, que ya la vivieron y la vivieron toda y que de repente
sí se comen el verso de lo nuevo, porque en realidad detrás de Milei, él habla de la anticasta, detrás de Milei está lo peor de la casta, detrás de Milei están los que fueron funcionarios de Menem, los que fueron, ahora fíjate, Macri se quedó con gran parte del gabinete, justamente a Macri a quien el electorado le dio la espalda en las elecciones. Bueno, digo, ahí sí me cuesta un poco descifrar y comprender ese voto, ¿no? Porque los argentinos ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos cuando vos te adelantan de que va a haber ajuste, ya sabemos qué impacto social tiene eso. Entonces, esto que te decía de que a veces uno siente que se vota en contra de sus propios intereses, bueno, es lo que yo siento por ahí en parte de estos sectores. Pero bueno, desde nuestra parte, aún sabiendo lo que va a pasar, y entiendo que van a ser momentos muy dolorosos y muy difíciles, imagínate una ciudad como la nuestra, que quien va a asumir el 10 de diciembre te diga que se va a cortar la obra pública. Un gran dinamizador de la economía. Una actividad que genera miles de puestos de empleo en una ciudad como la nuestra. Esa sola frase es impactante. No sé de qué se va a disfrazar Pablo Habkin, por decirlo de alguna manera, porque entiendo que ya a quien él llevaba de candidata a presidenta va a formar parte, su espacio político forma parte del nuevo gobierno. ¿Qué puede pasar en la ciudad de Rosario con decisiones de ajuste y con freno absoluto de la obra pública? ¿Cómo te imaginas el nuevo Consejo, donde va a haber una hegemonía oficialista, sin duda, ¿no? En la composición de los bloques. Digo, ¿cómo imaginás el rol opositor allí? No de opositor por opositor mismo, sino por tener una mirada por allí diferente. Bueno, es un nuevo desafío, como bien vos decías, porque esta vez sí el oficialismo tiene una mayoría automática, es decir, que no necesitaría a la oposición para votar absolutamente nada. Confío en que se establezcan lazos de profundo diálogo y de respeto también con los sectores opositores para enriquecer de alguna manera las propuestas que vengan desde el Ejecutivo. Hoy justo discutíamos en la comisión, hay una tendencia de querer sacar al Consejo de determinadas discusiones y eso me preocupa porque quienes ocupamos una banca representamos a los rosarinos y rosarinas y somos muchas veces contralor de los actos que hace el Ejecutivo y entiendo que el aporte que hace el Consejo siempre es positivo. Y aspiro a eso, a que haya diálogo. Después me has escuchado decir en campaña que yo hablaba del actual Consejo como el peor Consejo desde la vuelta a la democracia. Por supuesto que aspiro a que sea, ya lo vemos, hay caras nuevas, va a haber sin duda una oxigenación y después cada uno, creo yo, que tiene la responsabilidad de demostrarle a la ciudadanía por qué llegó a donde llegó y qué va a hacer con la banca que le da el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque en todos estos años he visto un montón. He visto gente que era muy buena en campaña y que fue pésimo concejal o concejala, gente que tiene muy poco apego al trabajo, gente que incluso viene de los medios de comunicación, que uno diría se les haría más fácil poder hablar y argumentar. No les escuché hablar. Así que bueno, es para mí también una sorpresa de ver cómo se van a desempeñar los nuevos concejales y concejalas. ¿Cuáles son las ideas más importantes que decir, bueno, en el anterior mandato no pude colar esta idea, quedó como quedan un montón de proyectos de ordenanza? En esta nueva etapa, ¿qué es lo nuevo que vas a proponer y qué es lo que quedó pendiente allí? Con mucha bronca porque no se terminó de plasmar. Mira, hay muchos proyectos que quedaron sin tratarse y que lo lamento muchísimo, que capaz que no tienen alto nivel de profundidad o no son transformadores del todo de la realidad de los rosarinos y rosarinas, pero creo que aportan a modificar la realidad que estábamos viviendo. En particular, uno de mis ejes de trabajo siempre tiene que ver con la planificación urbana. Tenemos una mirada de cómo hay que planificar la ciudad e intento desde nuestro humilde lugar seguir dando la discusión. Recién ahora, en estos días vino la secretaria de Planeamiento a presentar un nuevo proyecto y empezaba a criticar una ordenanza que nosotros criticamos hace años. Entonces digo, bueno, bienvenido sea que podemos coincidir en una mirada de que la resultante de ese tipo de normativa que se diseñó en un momento de la historia de la ciudad de Rosario no tiene como resultante nada positivo para la ciudad. Pongámonos a discutir, pongámonos a trabajar en normativas que piensen no solamente en cómo algunos pueden llevarse plata porque viven de eso y es legítimo, sino en cómo construimos una ciudad que sea vivible y que sea digna para vivir para los rosarinos y rosarinas, ¿no? No solamente pensar en metros cúbicos de hormigón, sino pensar
olvidar que en eso que se construye tienen que vivir familias, tienen que vivir personas y tienen que hacerlo con calidad de vida, ¿no? Entonces, y más con el cambio climático y con todos los desafíos que se nos presentan en el futuro, esto para mí tiene que ser una de las discusiones centrales, ¿no? De cómo planificamos la ciudad del futuro. Fernanda, muchísimas gracias y mucha suerte. No, gracias a vos por la invitación. Seguimos en Hora Política.